Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Purificación y llamado. Cuando el Señor nos llama, nos purifica por medio del fuego de la prueba, y ese llamado es un despertar a una vida al servicio de Dios. En Isaías capítulo 6, versículos 6 y 9, vemos el llamado del profeta Isaías, y cuenta de esta forma, dice: «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas». En aquel momento, está diciendo Isaías, uno de los seres angelicales voló hacia mí, con un carbón encendido que había tomado del altar. Versículo 7, «Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Tocó con ese carbón encendido mi boca. Esto habla de dolor y de sufrimiento, y me dijo: «Mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas», o sea, has sido purificado. Después, versículo 8, oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Entonces yo respondí: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías está diciendo que al oír la voz del Señor, que preguntaba: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo le respondí: «Yo estoy presente aquí, envíame a mí, yo seré vuestro mensajero». Versículo 9, y dijo: «Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Ve y dile a este mi pueblo, por más que oigan no van a entender, por más que miren no van a comprender, porque están dormidos y tienen que despertar». Isaías, después de contemplar la grandeza de Dios, pasa por un doloroso proceso de limpieza, de purificación, antes de cumplir la difícil tarea que recibiría del Señor. Hay que hacer un énfasis especial en que Dios no llama directamente a Isaías. La Biblia dice que Isaías oyó a Dios en su Trinidad preguntar: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Ese nosotros habla precisamente de la Trinidad, tres personas con voluntad propia, pero con la misma esencia, con la misma visión y con el mismo sentir. De la misma manera que Isaías, nosotros hemos sido llamados para cumplir también una difícil tarea de ser testimonio y anunciar el Evangelio de salvación, pero al no encontrarnos limpios, puesto que vivíamos en el lodo cenagoso del pecado en el que vive este mundo, el Señor, para rescatarnos, tiene que hacernos pasar por un proceso de purificación, por el fuego de la prueba, que al igual que a Isaías nos resultará doloroso, pero que es necesario si queremos servirle y representarlo de una manera digna en esta tierra, ser su voz para transmitir su mensaje. Muchos creen que no es necesario pasar por este proceso, pero lo que la Biblia enseña y nos habla es que ese proceso es una necesidad, es necesario, y enseña también a valorar que seguir a Cristo, que ser sus representantes, que ser sus embajadores aquí en esta tierra, requiere pagar un precio. Los que creen que no es necesario este proceso son aquellos que no están dispuestos precisamente a pagar ese precio. La pregunta sería: ¿estamos dispuestos a que el Señor nos purifique pasándonos por el fuego de la prueba? Debemos superar la prueba para que el Señor nos apruebe y nos confíe el hermoso trabajo de servir en su obra. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado», o sea, de la realidad del pecado, de no creer en Él, y las consecuencias que esto conlleva, de justicia, o sea, de la justicia divina, que significa que toda persona recibirá el premio o el castigo según merezcan sus hechos, y de juicio, del juicio por el que tendrá que pasar todo ser humano. Una de las funciones del Espíritu Santo es hacer un llamado para apartarnos y consagrarnos para servir en el reino de Dios.
Es por eso que nos redarguye, nos convence de que somos pecadores, de que existe la justicia de Dios y nadie puede escapar de ella y del juicio venidero. Esto lo hace con el propósito de que haya un arrepentimiento sincero y así escuchemos el llamado de Dios. Como he dicho, Dios no se dirige a Isaías de una manera directa y personal. Esto demuestra que el llamado divino no es para algunos que Dios elige, sino que es un llamado para todos, un llamado universal. En Marcos capítulo 14, versículo 37, vemos a Jesús después de orar en Getsemaní. Vino luego y los halló durmiendo a sus discípulos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Cuando debían estar más despiertos, sus discípulos se durmieron. Hoy existe una gran necesidad de no estar dormidos para poder escuchar y ver lo que Dios nos habla y ordena que hagamos en los tiempos tan difíciles que corren. Lo que veamos y oigamos dependerá de nuestra actitud espiritual y de la condición de nuestro sentido, de nuestros ojos y oídos. Si estamos dormidos, ni vemos ni oímos, y la consecuencia es que podremos ser engañados por otras voces. El llamado es para todos. En Mateo 20:16 Jesús dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque añade: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Cuando Jesús dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, significa que pocos aprueban, que pocos aceptan y entienden que son los elegidos, que muchos también quiere decir son llamados y pocos responden al llamado. Debemos, por tanto, estar despiertos y permitir que el Espíritu Santo nos haga ver las intenciones de Dios claramente, y así escucharemos su llamado y, como hizo Isaías, podamos responder con toda libertad: dispuesto estoy, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminas.